música también, como todas las otras actividades, siempre fue polémico el impacto que podía tener sobre la cognición. Hay un par de conceptos más que me gustaría tener en mente para seguir la charla. Uno es la maduración del cerebro. Esto hay que tenerlo en cuenta, que este dibujo en realidad es un dibujo hecho a partir de experimentos, de fotografías del cerebro, sería de imágenes cerebrales. En rojo está lo inmaduro, en azul está lo maduro. Fíjense que la maduración del cerebro en la especie humana es muy lenta, y si tomamos el intervalo que va entre los 5 y los 20 años, aún hay zonas que están pintadas de colorado, ¿no? Es decir, que se piensa que a los 24 años más o menos, en promedio, hay una maduración, más o menos 2 años, y se considera un cerebro maduro cuando la corteza frontal, que es esta parte del cerebro, está completamente madura. Porque esto es el procesador más importante del cerebro, está acá, es frontal. Para los que les gusta comparar el cerebro con una computadora, esto sería como el chip, sería como el procesador. Y todos los demás serían periféricos de mayor o menor jerarquía. Pero el cerebro es ejecutivamente, y la percepción y la ejecución es jerárquica, ¿de acuerdo? Hay una jerarquía donde la corteza prefrontal manda, y después hay un polo caudal que es más de lo sensorial, pero de lo ejecutivo es la corteza frontal. Entonces vemos que hay un concepto que es la maduración. Obviamente, a medida que el cerebro se hace más maduro, esto también lo sabe todo el mundo, se hace menos plástico. Es decir, la capacidad de aprender determinadas cosas o tareas complejas se va perdiendo. El ejemplo característico es el aprendizaje del lenguaje nativo. No es lo mismo aprender un idioma secundario luego de los 20 años que antes de los 20 años. Y no es lo mismo aprenderlo cuando tenés 5 años que cuando tenés 18, obviamente. Se pierde sutileza, ¿no? En la pronunciación. Se puede ganar a lo largo de los años, pero es difícil de compensar eso porque la plasticidad del cerebro es máxima a edades muy tempranas. Perdón. O sea, Dani, entonces, o sea que estamos hablando de un cerebro inmaduro, pero mucho más plástico. Es mucho más plástico. Más adaptable. Lo que no quiere decir que se pierda la plasticidad después de los 24 años. No, ok, no se pierde. Pero es mucho más plástico. Es mucho menor, muchísimo menor. Calculen que después de los 30 años empiezan a morir neuronas de a miles, con una tasa que aumenta a lo largo de la vida. Lo que ocurre es que hay redundancia neuronal. Entonces, uno no termina siendo un autómata porque simplemente aprendió un montón de cosas y hay un montón de conexiones fuertes que no se pierden nunca. Y hay redundancia. Es como si yo, para cablear mi casa, para hacer el sistema eléctrico, en lugar de poner un cable por cada conexión que hago entre un interruptor y algo y un artefacto, pusiera 10 cables. El cerebro tiene esa propiedad anatómica. Como tiene redundancia, la posibilidad de que se mueran algunas neuronas sin que se note. Entonces, tenemos el concepto de maduración y tenemos el concepto de que la plasticidad se va perdiendo con el tiempo. Yo les voy a dar dos ejemplos interesantes de plasticidad. Uno que es este resultado clínico que se vio en el año 2018, una médica clínica que le hizo imágenes cerebrales a niños y niñas que habían tenido un accidente cerebrovascular alrededor del nacimiento, poco tiempo antes de nacer. Fíjense que normalmente el lenguaje, el área de Broca, ustedes habrán escuchado de eso, de Wernicke y demás, se sitúan los centros que procesan el lenguaje del lado izquierdo del cerebro.
Fíjense que estos dos pacientes, o estos dos infantes que sufrieron un accidente cerebrovascular, perdieron todas las neuronas de la zona de Broca, y sin embargo, no solo consiguieron hablar, sino que lo hicieron con el cerebro derecho. Porque cuando hablan y le hacen la resonancia magnética, se encienden las neuronas del costado izquierdo, porque no tienen el área de Broca. Esto es un caso de plasticidad. El otro caso de plasticidad, muy interesante, son los ciegos. Fíjense que los ciegos, la corteza visual es la corteza occipital, es la parte de atrás del cerebro. Todo lo visual, lo que viene del ojo, primero va acá atrás. Fíjense que como los ciegos no usan eso para la visión, esto es cuando la ceguera es temprana, ¿no? Estamos hablando de ceguera temprana. Entonces comienzan a usar el cerebro para oír, para percibir el tacto o para procesar el lenguaje. Eso es un ejemplo de plasticidad. Cuando hablamos de plasticidad, yo les quise dar estos ejemplos, por más que son un poco neurológicos y no son tan de divulgación, pero son muy gráficos respecto de que el cerebro es plástico y que hay estructuras que se pueden usar para distintas cosas. Y eso ocurre a lo largo de toda la vida. Es decir, si uno pierde un brazo, pierde un dedo, lo que fuera, el cerebro cambia su funcionamiento y hay neuronas que toman el trabajo de otras. Obviamente hay funciones que son muy difíciles de reemplazar. Si uno se corta la médula espinal, lo más probable es que se quede paralítico porque no sana y porque no hay manera de mejorar eso. Pero cuando se trata de accidentes cerebrovasculares que son localizados, puede haber neuronas que toman ese trabajo. O sea, Cajal ha descubierto una cantidad, fue premio Nobel en 1906, creo que fue, o 9, no sé. Y él en uno de sus libros escribe esto, que dice que todo el mundo sabe que la habilidad de un pianista requiere muchos años de gimnasia, y para entender esto hay que pensar en que hay una ramificación y crecimiento progresivo de terminales dendríticas y procesos axonales. O sea, él no lo vio, porque él hacía histología, fíjense acá hay una de sus figuras, él medía las conexiones, miraba, tenía los tejidos, y veía cómo se conectaban las cosas, y veía que los gatos ciegos, por ejemplo, creo que había hecho en gatos ciegos, se les deformaba toda la retina, se les deformaba la corteza visual. Entonces él generó esa idea, dice, bueno, si falta el estímulo porque no le llega, porque la retina se rompió y se reordena todo, es evidente que cuando alguien hace una cosa, muchas veces tiene que haber reordenamiento de todas estas conexiones. Él fue el primero que lo vislumbró, pero no lo pudo ver en humanos en un preparado histológico. Fíjense que no era fácil porque el primero que muestra que en la práctica de piano muy activa tiene un efecto directo sobre las conexiones y sobre los nervios que recorren el cerebro, se dio en el 2005. O sea que es un experimento que Cajal estaba a un siglo de poder realizarlo. Entonces, él fue el que asoció la pericia musical a los cambios anatómicos y fue el que introdujo la idea de que la música produce plasticidad cerebral. Y en el año 2005 hubo un primer trabajo que hacen imágenes cerebrales y encuentran que, por ejemplo, el cuerpo calloso, que es una región que conecta a los dos hemisferios, tiene distinta morfología, es decir, las neuronas se conectan de una manera distinta, pueden tener más fibras nerviosas, los nervios, y ahí empezó a haber evidencias ya concretas. Estas evidencias son evidencias de imágenes cerebrales. Una cosa importante de saber es que la música no tiene un centro de procesamiento. La música llega a todo el cerebro. Todo el cerebro procesa música. No es que hay una región en particular. No tengo tiempo para describirles toda esta anatomía con cada una de las funciones, pero créanme que la creatividad, la percepción de los sonidos, la danza, la memoria musical y todo está procesada por distintas regiones del cerebro que actúan
en conjunto y simultáneamente. ¿Tá? Y una cosa importante para retener también, es que, o para destacar, es que un circuito que es muy importante en el procesamiento de la música es este circuito que está acá en el cerebro medio. Esto sería el cerebro inferior, esto es el cerebro superior y este es el cerebro medio. El cerebro medio tiene un montón de estructuras que tienen nombres raros: amígdala, núcleo accumbens, área tegmental, que es el centro de procesamiento de la recompensa. ¿Qué quiere decir la recompensa? Cuando el estímulo es el sexo, las drogas, o la comida, o el dinero, hay un circuito de refuerzo, que es que uno se siente gratificado. Y todo eso está muy estudiado, sabe mucho sobre este circuito, en donde la dopamina tiene un rol, que es un neurotransmisor, tiene un rol muy importante. Entonces, es imposible disociar la experiencia musical de este tipo de experiencia de placer, del circuito de la recompensa. Está Bueno, de muy ahí el ligado. famoso sexo, drogas y rock and roll. Exactamente. Serían las bases neurofisiológicas de la hipótesis de sexo, drogas y rock and roll. Está todo probado. Claro. Y este es el experimento que lo demuestra. Si bien eso se sospechaba desde hace mucho tiempo, en el año 2013 un grupo de científicos hizo imágenes cerebrales en individuos que eran enfrentados a estímulos reforzantes, es decir, placenteros, monetarios, alimenticios, eróticos y musicales, y encontraron que las mismas regiones eran las que se estimulaban, ¿no? Esto es cuando se estudia el cerebro medio. Después hay otros estudios sobre la corteza cerebral y otras regiones, pero yo lo que les estoy mostrando acá como ejemplo es que en el cerebro medio el circuito de refuerzo se activa ante todas estas recompensas. Bueno, entonces la tesis que nosotros estudiamos es que el entrenamiento musical induce plasticidad cerebral. Todavía yo no se los pude demostrar, pero había grandes sospechas y por suerte en la última década hubo avances significativos en esto. ¿Qué sería plasticidad inducida por música? Estoy hablando de remodelación cerebral, estoy hablando de reconexionado, es decir, de que se conectan distinto las neuronas después de la experiencia, y activación de regiones que no se usaban. Así como yo les mostré lo del ciego, con la música pasa algo parecido, que se empiezan a usar para la música regiones que antes se usaban para otras cosas o directamente no se usaban. ¿Ah? Y después, además de cambios anatómicos, hay cambios comportamentales, le llamamos nosotros los biólogos, que tienen que ver con las habilidades, con la destreza, con la performance. Ahora bien, ¿por qué les pongo a Einstein acá? Esto no quiere decir que un tipo que aprenda violín va a ser súper inteligente porque sí, porque estudió música. O que Einstein fue Einstein porque tocaba el violín. Tampoco. Fíjense que Piti Álvarez, por ejemplo, también es músico. Entonces depende mucho, depende solo de estudiar música, depende de unas condiciones de contorno que tienen que ser beneficiosas y tienen que estar protegidas. Esas Con condiciones. razón, Dani, yo vengo estudiando hace años y no hay caso. Bueno, entonces, lo que se sabía o lo que los docentes podían referir era que los niños que estudiaban música en los colegios que tenían programas de música estrictos, es decir, no estoy hablando de escuchar música, sino que estoy hablando de entrenamiento musical formal. Los docentes siempre decían que encontraban que tenían habilidades de lectura más marcadas, que eran mejores en matemáticas, que les iba mejor con el test de desempeño de inteligencia general, que mejoraba su binding con la gente, es decir, en grupos funcionaban mejor, tenían mayor autoestima. Bueno, pero todo eso eran comentarios, ¿no? O ideas que un docente podía estar muy convencido de que esto realmente ocurría, pero una cosa es pensar que tu práctica te dice que eso ocurre y otra cosa es demostrarlo. Entonces, como había una ausencia tan grande de evidencias, yo lo que traté acá, ahora terminó la introducción y les voy a mostrar brevemente
¿Cuáles creo que son las evidencias más importantes? Hay de dos tipos. Unas son anatómicas y otras son funcionales. Entonces, cuando hablamos de plasticidad en niños, hablamos de niños que tienen más de 7 años, o 7 o más años de edad, ¿ok? Porque ustedes vieron en el primer dibujo que les mostré del desarrollo cerebral, que a los 5 años hay un grado de inmadurez enorme, entonces es muy difícil hacer estudios. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿O puedo seguir? ¿Sí? A lo mejor me adelanto un poquito, ¿no? Pero estamos hablando de que la música provoca esta plasticidad en el cerebro de los niños. Ahora, ¿qué pasa cuando un adulto, supongamos que un señor de más de 50 o 60 se pone a estudiar un instrumento musical, también tiene accede a esos beneficios, digamos, o los toma de otra manera? Te muestro. Te voy mostrando. Tengo primero los niños, después los adultos, después los seniles. ¿Ah? Ok. Entonces, yo no voy a describir toda la diapositiva de punta a punta, porque estas diapositivas también las saqué de charlas más científicas, un poco de neuroanatomía y demás. Pero los títulos que tienen las diapositivas a ustedes les van a mostrar claramente lo que quiero transmitir. Cuando nosotros analizamos a largo plazo el cerebro de los niños que tienen entrenamiento musical, se comparan, hay dos tipos de estudios. Uno que se llaman en inglés cross-seccionales. ¿Qué quiere decir? Que son entrenados contra no entrenados. Es decir, no los siguieron en el tiempo a los chicos, sino que agarran una población de chicos que están entrenados y lo comparan con una que no están entrenados, con todos los cuidados que yo les conté en los slides anteriores. Tratar de que sean homogéneos, que no vengan de escuelas muy distintas, todos esos cuidados. Todos estos resultados que yo les estoy mostrando ahora son controlados. Ya no es aquella ciencia que no tenía controles. Esto tiene estadística, lo que pasa es que es un resumen, entonces no se los puedo mostrar los datos crudos. Lo que sí se ha visto es que hay regiones auditivas, regiones motoras, regiones somatosensoriales, el cuerpo calloso, que es esto que conecta los hemisferios, el área de Broca, todas estas regiones están aumentadas a nivel anatómico. O sea, a la escala anatómica visual, sin ponerlo en ningún resonador, se ven algunos cambios que son más polémicos, ¿no? Visual me refiero a determinadas estructuras, ¿no? No todas las estructuras. O si no, imágenes cerebrales, por ejemplo, resonancia funcional, ¿no? Pero hay muchas técnicas. Yo no quiero meterme mucho en las técnicas porque me puede llevar demasiado tiempo, ¿no? Pero hay varias técnicas para ver de imágenes, para descomponer las imágenes y ver qué región es más densa o qué región es más grande o qué región... ¿Se entiende eso? Más o menos. Fíjense que muchas partes del cerebro, entonces, estoy hablando de auditivo, motor, somatosensorial, área de Broca, que es del lenguaje, cuerpo calloso, que es la conectividad cerebral, hay muchas regiones. Y esto es en este tipo de estudios, que son cross-seccionales. Este es un estudio donde se usa dos técnicas que lo que miden son nervios. Y lo que ellos describen es que los nervios que pasan por acá, esto es el cuerpo calloso, todo esto, ¿no? En el cuerpo calloso anterior hay una mayor densidad y hay una alineación de fibras que no se ve en los sujetos que no tuvieron entrenamiento musical. Eso quiere decir que la mielina, que es una cosa que recubre las neuronas que tienen prolongaciones largas, el grado de mielina y el orden que tienen esas fibras es mayor en los sujetos que tienen entrenamiento musical. Y sigo hablando de niños, ¿eh? Y cuando hablo de niños que tienen 4 o más meses de entrenamiento musical. Y lo que les quiero contar es que los cambios anatómicos que yo les estoy describiendo correlacionan con los años de entrenamiento musical, es decir, en aquellos sujetos que tienen 8 años de entrenamiento, estos cambios se ven más importantemente. Entonces, lo que sí se ha visto es que hay transferencia cercana. ¿Qué quiere decir? Que los entrenados musicalmente
tienen mejor discriminación de tonos y ritmo. Y uno hace los experimentos neurofisiológicos y estudia eso con electrodos en la cabeza, como si fuera un electroencefalograma, y va a ver que la percepción del tono y del ritmo es distinta en músicos que en no músicos, o en niños entrenados que en niños no entrenados. Lo mismo la percepción del contorno melódico. El contorno sería desde la nota más grave hasta la nota más aguda, tiempo, ¿no? En las distintas canciones. Y enfrentarlos a los chicos para que describan ese contorno, como ponerle números, por ejemplo, es una manera de hacer el experimento. ¿Cómo dirías que está? Si tenés 7 notas, tratá de hacer una escalerita. Y bueno, la gente que no tiene entrenamiento musical tiene más dificultades en hacer ese. En perspectiva es obvio de que va, ¿no? De que hay un entrenamiento y es muy probable que haya una ganancia cognitiva, porque se parece mucho, porque casi que las tareas se parecen tanto que se usan los mismos sistemas para aprenderlas. Y después está lo de la motricidad fina que yo les decía, ¿no? De los ajustes de velocidad de los movimientos secuenciales de los dedos. Ahora, las transferencias lejanas son muchas. Yo simplemente puse aquí las que hay trabajos científicos que sugieren que esto es verdadero. Por ejemplo, verbales está lleno de cuestiones que se han medido, por ejemplo, redacciones que se le piden a los chicos, habilidades de lectura, alerta fonémico, es decir, detección de la prosodia, del lenguaje. Bueno, esto llega a su fin. Acá yo les recopilé, por ejemplo, por poner un ejemplo, papers que se publican, ¿no? El entrenamiento musical mejora la memoria verbal, terapia para la depresión, plasticidad cerebral, recuperación del movimiento después de un accidente cerebrovascular, o en chicos, cómo mejora la interpretación del código temporal de la música y del lenguaje. Son todos ejemplos de papers que se publican en donde hay evidencia. Esto es conocimiento basado en evidencia, no son teorías. Eso es el mensaje que a mí me interesa transmitir siempre, ¿no? De que nosotros somos científicos y nosotros lo que tenemos que transmitir, además de que es muy lindo tener hipótesis y demás, las hipótesis tienen que estar sostenidas por evidencia, porque si no, no es que todo es posible en la vida, ¿no? Y hay cosas que no ocurren, por más que a uno le gustaría que ocurran, ¿no? Y este es un ejemplo de la educación. Fíjense que en muchos colegios públicos de Estados Unidos, de primaria y secundaria, desde el año 2000 ya hay programas particulares en arte y en música en particular. ¿Ah? En Inglaterra, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y Medios y Deportes, tienen programas nacionales, fíjense, un plan nacional de entrenamiento musical. Los programas nacionales en Inglaterra son básicamente escuelas municipales que se hacen después del colegio, que son gratuitas. Porque en Inglaterra es pionero en esto, porque ellos hacen estudiar violín a los chicos en los colegios de esos ingleses tipo The Wall o cualquiera de esos colegios tremendos que tiene Inglaterra, los obligaban a estudiar violín y les martillaban los dedos y no aprendían, ¿no? Daniel, Ahora ¿qué son los after class, no? ¿Eh? Los after class project, esos, ¿no? Que lo llaman así. Claro. Claro, ahora lo humanizaron mucho, ya no le pegan a los chicos o cosas por el estilo que hacían en el año 30, ¿no? Y fíjense que en Canadá, este es el brochure del Conservatorio Nacional de Música de Toronto. Fíjense que esto es lo que ustedes acceden en papel o en la web cuando quieren ver si se van a inscribir en el conservatorio. Fíjense que lo que dice en la portada, neurociencia, un overview de la neurociencia de la música. O sea, son países que ya esto lo tienen presente en sus programas, pero les estoy hablando de hace 10 años o 15 años ya, ¿no? Que está aceptado como en la currícula, ¿no? Que la música es muy importante para la educación y es muy importante para el desarrollo cerebral.
Fíjense que acá les recopilé en Australia, por ejemplo, hay libros escritos, ¿no? Neurociencias para la escuela primaria, neurociencia y educación a través de colaboraciones entre museos y instituciones, o sea, y escuelas, neurociencias y pedagogía, música y matemáticas. Les enseña a los chicos matemáticas a través del ritmo y la melodía. O sea, son cosas que ya están muy integradas y muy desarrolladas, y hay mucho material disponible. Así que ese es el mensaje final. Aprendizaje, educación general, rendimiento académico y todo inmerso en una cosa de plasticidad cerebral que creo que está demostrada desde el punto de vista empírico, o sea, se ve, podemos ver en los cerebros la plasticidad y podemos medir esa plasticidad en estudios de comportamiento. Así que, bueno, espero haberlos convencido de que esto es verdaderamente un área de investigación seria y no es brujería ni cosas así. La música no resuelve nada. Lo que ocurre es que si vos tenés un programa educativo razonable, tenés una experiencia escolar nutritiva, entonces la currícula de la música te va a integrar un montón de cosas y el cerebro va a estar estimulado. Hay otros estímulos. Una cosa que no les conté, que es muy interesante, es que hay una mujer en la Universidad de California, que es muy, muy importante, neurocientífica, que ella está siguiendo un grupo de chicos muy grande, de centenas de chicos, en un área marginal de Los Ángeles, que es el área más jodida allá, ¿no? Sería como acá meterse en Fuerte Apache, una cosa así. Y los está siguiendo desde hace, yo creo que más de 10 años, por lo menos 10, pero creo que más. Y está comparando un programa de entrenamiento musical con un programa de entrenamiento deportivo, un programa de emprendimiento en arte, es decir, les enseñan a pintar y a analizar. Y el de entrenamiento musical es incomparable. O sea, le hace cambios mucho más importantes que los otros. Un poco por lo que decíamos antes, ¿no? Por esta cuestión de lo multisensorial, de la demanda, sobre todo por el tema de las emociones que se juegan. Obviamente que el deporte, por ejemplo, no está exento de emociones, pero la sutileza emocional de un programa musical no tiene nada que ver con el programa deportivo, que se centra en otras cosas. Sobre todo si la música es variada, ¿no? Porque no estamos hablando de entrenar a los chicos solamente a que toquen el piano y que toquen Mozart o que toquen una cumbia. No, tienen un entrenamiento musical integral en donde aprenden géneros musicales, aprenden bien las escalas, los intervalos, todo, música formalmente, pero son capaces de estéticamente experimentar los distintos géneros, ¿no? Encontrar las sutilezas del lenguaje musical. Aprendan un lenguaje en todos los términos. Claro. Y es muy importante lo que ella ve en los chicos. Y están todos controlados, o sea, saben cómo están los padres. Son estudios muy importantes que llevan muchos años, son muy difíciles de hacer. Entonces los resultados son muy poderosos, porque son robustos. Hay dos cosas que son muy importantes, conceptos de neurociencias, que son muy importantes. Uno, los vimos acá, ¿no? La plasticidad y la madurez. Pero hay otro que es que el cerebro, ¿vieron cuando les dicen, bueno, no, trata de ser racional, no seas emocional, porque si no Bueno, un poco de cierto hay, pero son las mismas neuronas. Es decir, uno no puede tomar está mostrado que uno no puede tomar una decisión exenta de emoción. Siempre las emociones están, uno no se las puede sacar de encima. Uno lo que puede hacer es enfriar un poco la cabeza para tomar una decisión. Pero cuando uno toma una decisión, está puesto también el componente emocional, es indisociable. Y eso no es solo para cuando uno toma decisiones, sino para cuando uno aprende. Entonces, la sutileza del aprendizaje de una serie polinómica no tiene nada que ver con el aprendizaje de Beethoven o del Flaco Spinetta o de, qué sé yo,
cualquiera, Stravinsky, ¿no? O cualquiera, o Falú. No tiene por qué ser complicado, ¿no? Tiene que ser la sutileza de encontrar la estética y la emocionalidad de la música. Y entonces, ¿cómo no va a enriquecer el lenguaje musical? Si te pone en juego una cantidad de emociones que como mínimo tenés ganas de describir, que es lo que te pasa después, ¿no? A ver, Claro. ¿por qué esto me genera? Un polinomio no te genera eso, te Claro. genera otro tipo de... ¿no? Hay una estética matemática que después se logra cuando sos un matemático, pero para un pibe que le estás enseñando la raíz cuadrada, no tiene ninguna percepción estética de la raíz cuadrada, ¿no? También Quizás para un tipo que hace filosofía o matemáticas, sí, porque ya ve el cuadro general y a algunos se le puede ir por el lado religioso, otros se puede ir por el lado más científico, pero para un niño es muy importante la experiencia emocional. Y lo que mencioné más adelante, más atrás, que fue lo de la experiencia grupal, la cuestión grupal, el aprendizaje en equipo, ¿no? O sea, la experiencia musical se parece mucho a la experiencia gastronómica. O sea, Claro, exactamente. si vos comés choripán y Coca-Cola todos los días, y bueno, podés hacerlo. El choripán está buenísimo. Y es riquísimo, no te va a dejar de gustar por más que pruebes unos espaguetis o que pruebes sushi o que Brócoli. pruebes... Nunca te va a dejar de gustar el choripán. Pero la verdad es que la experiencia gastronómica te enriquece cuando vos conocés distintas comidas y tratás de disfrutar de eso, ¿no? Estoy hablando a nivel placentero nada más, no intelectual, ¿no? Se te va Pero desarrollando un gusto. hay un aprendizaje, ¿no? Exacto. Como con la cerveza, por ejemplo, para la gente que le gusta la cerveza, que al principio tal vez es muy amarga, hay gente que la rechaza, pero después la Sí. acepta. Hay un aprendizaje de cosas, o el mate, que Una te puede cultura. resultar Sí, muy amargo y después te gusta. sí, 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 sí. Con la música hay una experiencia parecida, porque, porque nuestro cerebro tiene necesidad de formar esquemas. Nuestro cerebro aprende formando esquemas. Entonces, Mira, cuando a vos te enfrentan a un esquema que no conoces, generalmente tiene una componente de rechazo. Eh, exacto. Hay una cosa que uno no sabe muy bien, pero tiende a rechazarlo. En cambio, cuando vos encontrás homogeneidades, es decir, cosas que te hacen acordar a otras, los aceptás más. Claro. Está estudiado, por ejemplo, el tema de las modas, ¿no? De las modas, digo, de los zapatos, de los pantalones. O sea, ¿cómo es que una cosa te gusta y qué son las cosas que te gustan y por qué te gustan? Muy difícilmente te guste una cosa que no escuchaste nunca. Si vos un Claro. día vas y escuchaste reggaetón y te ponen Hermeto Pascual, salís diciendo, esto es una porquería, es el mundo al revés. Bueno, O Beethoven. con respecto a lo de las modas, vos ves una foto nuestra de los años 70 y te querés suicidar de cómo te vestías. Y sin embargo, en esa época y en ese contexto, estaba bien usar esa ropa así. Claro, Usar claro. Y lo raro, los cuellos hasta acá, la botamanga así de grande, ¿viste? Y tal bueno, cual. Y lo raro es que también se reintroduce y entonces ese parámetro que en el pasado fue quiche puede llegar a ser en el presente cool. El ejemplo más típico es en el caso de la música y la estética, es el de Fiebre de Sábado por la Noche, de Travolta, ¿no? Porque cuando yo era chico, era un adolescente, había estado de moda eso, y yo los odiaba claramente porque era rockero. Era claro, imposible para mí aceptar que la música esa era buena porque lo estético era tan fuerte que no te permitía escuchar. Entonces, con el paso de los años, uno se ablanda y empieza a abrir la cabeza y empieza a darse cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo en esos términos, ¿no? Independientemente de la claro. estética, ya te dejás de ver si Pero, Travolta tenía la perdón, piel negra. ¿eso no tiene que ver también con que el cerebro reptiliano se resiste a los cambios porque demanda una energía extra que el cerebro trata de ahorrar? Sí, Eso me se llama parece que vagancia, eso sí. me parece Sí, que es que irse al justamente el cerebro reptil es es vago. demasiado. Creo que irse al reptil es demasiado. Pero que es verdad eso de los cambios
de la resistencia a los cambios es muy importante. Hay un premio Nobel de Economía que estudió eso, que se llama Kahneman, que es muy famoso, que tiene un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que es un libro que es un bestseller dentro de lo que es no solo economía, sino neurociencias y divulgación. Lo consume la gente que lee los diarios, por decirlo así. El tipo hizo estudios que son muy impactantes porque te muestra que hay dos cerebros en uno. Nosotros tenemos un cerebro que piensa rápido y uno que piensa lento. El cerebro que piensa rápido se equivoca mucho, pero es necesario porque si no, no hubiéramos sobrevivido como especie. Porque claro, si a vos, viste, te apareció un elefante que te iba a aplastar, si vos no pensás rápido, si empezás a trazar trayectoria, la ecuación, te aplasta el elefante. Entonces, el cerebro que piensa rápido tiene que actuar rápido y es muy bueno que esté, pero nos hace equivocar. El cerebro que piensa lento es el cerebro que te dice, bueno, ¿me conviene mudarme? Me voy a mudar de casa a ver, y veamos cuánto vale la nueva casa, qué esto. Empezás a pensar un montón de cosas y tomás la decisión después de un proceso. Ese cerebro es mucho más cuantitativo y se equivoca mucho menos. Pero también es cierto que hay un montón de decisiones de la vida que no te podés tomar todo el tiempo que vos querés. Entonces, como el cerebro funciona así, porque es así, no podemos hacer nada contra eso, porque así es como funciona el cerebro. Entonces lo que ocurre es que la adaptación a los cambios, como vos decías, es resistente porque el cerebro que piensa es el cerebro rápido. Tiene que tomar rápidamente una decisión. Entonces pongo Netflix, miro 10 segundos de una cosa y otra, es una porquería, cambio. Y miro 10 segundos, cambio, porque tiene que tomar rápido una decisión. Lo que uno tiene Daniel, que te hago saber una consulta. Eso tiene que ver con el costo-beneficio, ¿no? Está involucrado ahí. El cerebro evalúa eso también, ¿no? Evalúa costo-beneficio, pero lo que hay que saber es que se equivoca mucho. Eso es muy importante saberlo, porque todo el mundo, eso es contraintuitivo, porque uno como sujeto lo que piensa es que es infalible, no que es un desastre tomando decisiones. Y eso no es así. El cerebro se equivoca mucho cuando toma decisiones rápidas. Está bueno que sea así porque tenemos que tomar decisiones rápidas, pero no encontró la manera de ser infalible. Entonces se equivoca mucho. Por ejemplo, el tipo en el libro ese pone un montón de ejemplos de preguntas que te hace, ¿viste? Y es cómico leerlo porque te hace estimar, por ejemplo, tamaños o cantidad de millones de dólares que cuesta algo, y te lo tenés que decir rápido. Y le errás tremendamente, o sea, decís cosas que son ridículas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenés el tiempo de pensarlas. Entonces, el cerebro es bueno cuando tiene que pensar, ¿me escapo o no me escapo porque estoy en peligro? Ahí se equivoca poco. Pero si a vos te dicen cuál es la deuda externa de Indonesia, y te dicen $1, $100.000, ¿viste? Y te ponen un poco conocimiento para que lo estudies, y si no estudias bien, no podés decidirlo rápidamente, porque no tenemos criterios de un montón de cosas, no fijamos criterios. Y entonces, esto de la moda o de la cosa que te gusta, lo que no te gusta, está muy influido por el cerebro rápido. Y el cerebro lento sería el que hace que una moda transicione a otra. Por ejemplo, que se imponga un estándar que de a poco va generando un nuevo estándar. Por ejemplo, qué sé yo, en los años 80, para seguir el ejemplo de Ernesto, ¿no? Los pantalones y el corte de pelo y demás de los 70, transicionó al 80, y si vos ves lo del 80 también, ¿no? De Cure y los peinados y las cosas, tipo el primer Cerati, ¿no? Y pasa al hippie chic después, al neo-hippismo, y no se da de un día para el otro. Van cambiando cositas. Porque cuando es muy fuerte, se llama saliencia en psicología eso.
Cuando vos tenés una saliencia del estímulo tan grande, como que hoy salgo a la calle con un pantalón Oxford, así como eran antes. Sí. Y va a llamar la atención. Van a pensar, bueno, en realidad depende del contexto. Obviamente que si es en un programa televisivo lo van a tratar de situar en una recreación vintage. Pero si salgo a comprar a la verdulería con ese pantalón rojo y así de ancho, va a llamar tanto la atención que va a ser difícil de imponerlo como estándar.